Vengo a dar un notición, ¿vale? Un notición. Las razas no existen. Os pongáis como os pongáis, no existen. Es decir, si vamos a bases genéticas como esta, veremos definiciones de raza que no atienden a bases genéticas, sino a un constructo social. Si analizásemos, por ejemplo, una supuesta raza europea y una supuesta raza asiática, veríamos que hay más diferencias genéticas dentro de los europeos y dentro de los asiáticos que entre ellos. Por lo tanto, la raza como tal no existe, es una distinción inventada. Voy a declarar lo obvio, y es que yo no soy una persona racializada, soy una mujer blanca que nunca va a entender las opresiones que vive una persona negra. Tengo que asumir, como bien se indican en estas instrucciones, que como persona blanca tengo que asumir los privilegios que tengo, entender que pertenezco al colectivo opresor y que desde este solo tengo que ir aprendiendo y escuchando a estas personas. Por lo tanto, con este vídeo pretendo abrir un canal de comunicación, y si hay personas racializadas o psicólogos o sociólogos especialistas en el tema, pues que me ayuden a seguir aprendiendo. Para mí es complicado hacer este vídeo porque quiero subrayar constantemente que lo hago desde la más absoluta humildad y intentando apoyar de una activa activa, declarándome abiertamente antirracista y llevando a la gente que me vea a una reflexión que nos puede ayudar un poco a todos. Entonces voy a ir al lío, empezando por el principio. Comienza por el comienzo. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar, te callas. Las personas somos como la espada de Gryffindor. Solo acepta aquello que la fortalece. Ya. Solo nos vale lo conocido, es lo que nos gusta, nos da gustirrinín. Solo acepta aquello que la fortalece. Exacto, y por eso... Puede destruir horrocruxes. Eso es así. A la especie humana nos gusta acertar, es decir, saber lo que va a pasar, predecir, y trabajamos constantemente haciendo predicciones. Nos gusta pues acertar una adivinanza, nos gusta apostar a algo y que salga lo que apostamos. Esto lo que va a producir son pequeñas dosis de dopamina, va a producir recompensas. Modo check, tu predicción es correcta. Sin embargo, cada vez que fallamos una predicción, pues esto produce un pequeño castigo, como unas pequeñas dosis de estrés. Lo sentimos como un fallo, es decir, hay un pequeño castigo cerebral. Y esto, pues es un jari. ¿Cómo funcionan estas predicciones? Pues tirando de memoria, es decir, el área prefrontal está constantemente barajando archivos para ver qué es la realidad que se ajusta a mis predicciones. Es decir, la corteza prefrontal está constantemente buscando opciones. Y esas opciones de predicción se basan en la memoria, es decir, podemos predecir en base a lo que hemos vivido. Esa memoria estará en el hipocampo. Por lo tanto, la corteza prefrontal va tirando de archivo diciendo, vale, esta realidad puede ser así, esto me encaja, me gusta, y cuando acertamos, chiquiclín, premio. Si entendemos la cabeza como un ordenador, imaginaros un ordenador que hace predicciones sobre el tiempo, una máquina meteorológica. Cuantos más datos le metas del pasado a esa máquina, es decir, de cómo van las fluctuaciones de temperatura, de cuando hay esta presión, luego hay estas precipitaciones, cuantos más datos tenga la máquina, va a hacer predicciones mejores, ¿no? Entonces me voy a exponer como sujeto para ver qué predicciones puede hacer mi cerebro con la información que me han metido a mí a lo largo de los años. Pues nací en Coruña, soy blanca, mis padres son blancos, mi hermana es blanca, toda mi familia es blanca, fui a un colegio de blancos, en el instituto solo había blancos, creo que tenía 2 compañeras racializadas. En la universidad no tenía compañeros racializados, todos éramos blancos, en mi trabajo todos somos blancos. Las personas de las que yo aprendía, las personas que yo quería, a los que veía como iguales, eran a blancos. Siempre he estado rodeada de gente blanca. Y los referentes que podía haber de personas negras, más allá de encontrarme gente por la calle y tener un trato mínimo o en actividades puntuales, las relaciones que yo podía tener eran televisivas, o sea, lo único que veía eran los referentes que estaban en la tele. Y más allá del Príncipe de Bel-Air en mi generación y cosas de casa, no había mucho más. Y en la de nuestros padres y tal ni os cuento. ¿Dónde salían personas negras y dónde salen personas negras en las pelis? Pues como esclavos, las mujeres como prostitutas, como delincuentes, como malos de las películas. Muchos no hemos tenido referentes en el día a día de personas negras y, por otro lado, los que tenemos son negativos. Entonces, a la hora de hacer predicciones, nuestro cerebro, cuando el prefrontal tire de hipocampo, cuando el prefrontal tire de memoria, ¿qué va a archivar? Cuando veo una persona negra que es distinta a mí y aún encima con connotaciones negativas. Poniendo un ejemplo distinto, si toda la vida hemos visto a hombres jugar al fútbol, niños con pelotas, padres que se llevan a los niños al fútbol, que les compran la ropita del equipo,
y no hemos visto mujeres en ese ámbito, cuando vemos a una mujer jugando al fútbol, nos salta una alarma y dice, hey, eso no encaja con mis predicciones. Y al cerebro no le gusta. Estas alarmas lo que son emociones, es decir, hay una predicción errónea que nos hace una emoción negativa. Pero no dejan de ser emociones y como toda la vida las emociones se racionalizan. Esto ya es un tema obviamente más de psicología, pero yo a partir de aquí llego a mi reflexión personal. A mí me pasa que yo veo una mujer que tiene pelos en las axilas y pelos en las piernas y aunque me joda, me salta esa alarma porque se me ha educado en que un cuerpo femenino y una mujer no tienen pelos en las piernas. Por lo tanto, mi predicción que va a darle gustito a mi cerebro es ver una pierna sin pelos. Si eso se sale de la predicción, si aparecen pelos, me salta una alarma que dice, hey, esto no es normal. Ahora, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿Dónde está el kit del avance? ¿Dónde está el kit del antirracismo, del feminismo? En cómo racionalizamos esas emociones, cómo racionalizamos esas alarmas. De hecho, estas emociones negativas, estas alarmas, están medidas en estudios. Dejaré uno en la descripción del vídeo donde estudiaban la reacción de personas blancas a personas negras. En concreto separaban por un lado la tonalidad de piel y por otro los rasgos, es decir, pues nariz más ancha, labios más gruesos y cuanto más agudos eran estos rasgos se veía que había más rechazo, es decir, más rechazo a nariz más ancha y labios más gruesos y más rechazo a piel más oscura. Y estas alarmas saltan porque es algo no predecible, es algo a lo que no has estado expuesto de forma continua. Aquí el kit de la cuestión es el cómo dialogamos con esas alarmas, cómo las racionalizamos, porque lo podemos hacer de forma positiva, de forma constructiva, creyendo en una igualdad y trabajando hacia ella, o podemos justificar ese sentimiento negativo, que es lo más cómodo, es decir, darle una explicación racional a algo que no lo es. Y esto pasa en casos como análisis de datos, es decir, a la gente para respaldar estas sensaciones negativas le encanta irse a datos y leerlos como les sale del ojete. Por ejemplo, salen titulares como que el 70% de los crímenes o de la delincuencia en Estados Unidos lo provoca la población afroamericana. Y se quedan tan anchos, es decir, con esa lectura tan cómoda, ¿para qué voy a buscar más? Si esto ya justifica lo que siento, me lo quedo. Nos encanta aceptar lo que corrobora lo que pensamos, es decir, si eso concuerda con lo que yo pienso, me lo quedo, es lo cómodo. ¿Por qué voy a luchar contra ello si hay ahí un porcentaje que me da la razón? Y es que en España, ojo, tenemos la paradoja infinita en la que los inmigrantes son a la vez los que vienen a quitarnos el trabajo y los que vienen a vaguear y vivir de ayudas. Yo esto no lo entiendo, es decir, son cosas totalmente opuestas, o vienen a trabajar o vienen a vaguear, pero ambas cosas no se pueden dar. Y esto para los gobiernos es un lujo, porque es una explicación súper plausible, súper cómoda de asumir, no hay que investigar mucho más, y mientras ellos señalan al inmigrante, por detrás le dan la pasta a la empresa privada que luego se llevará, pues yo qué sé, esa guardería que construiste con dinero público, esas vías de tren que construiste con dinero público, esas cosillas. Entonces, es más fácil pensar que el dinero se lo llevan 4 inmigrantes que las 21.000 empresas que tenemos en España multimillonarias explotando nuestros recursos. Y ojo que aquí, yo estoy hablando de inmigración, pero hay una predicción constante en nuestra cabeza que es pensar que los españoles somos blancos. Todos. Esto es ridículo. Con esto a lo que quiero llegar es a la imperiosa necesidad que tiene el cerebro de que eduquemos en diversidad, que tengamos referentes iguales de personas racializadas, de mujeres distintas, de personas trans, es decir, que tengamos a todos los colectivos representados en nuestro día a día, en la televisión, en los medios, en las redes, en los colegios, en los institutos, es decir, si mezclamos esas culturas veremos todo como válido, entonces no encasillaremos a las personas en tú eres así, tú eres así, tú eres asá, entonces no hay lugar a fallo porque todo el mundo es libre de ser como quiera ser y todos seremos iguales. Entonces esto parece una utopía, pero es que estas alarmas se trabajan, es decir, a ti te salta la alarma y tú, igual que la puedes racionalizar para mal, la puedes racionalizar para bien y puedes educarte en que deje de saltar. Y cuantas más veces dialogues con esa alarma, menos veces saltará, hasta el punto de que nada te llame la atención y vivas tranquilo con tu entorno sin joder al puto prójimo. Educar en desigualdad mata. O sea, esto parece como súper dramático, pero es que es real. O sea, la desigualdad, educar sin diversidad, está matando personas. No sé qué tal habrá quedado el vídeo, pero bueno. Y yo ya voy a ir cerrando. Y la verdad, con que una persona racializada, una persona que entienda más que yo de este tema, me abra una conversación y me ayude a aprender más, ya me doy por satisfecha. Porque, efectivamente, pues
hay que seguir luchando contra esas alarmas y es lo único que puedo hacer desde mi posición, intentar entender, escuchar, aprender y evolucionar. Y poco más.